Hace 57 años, un pastor encontró casualmente en una cueva cercana a las ruinas de Khirbet Qumran una hendidura por la que entrar. Esa cueva se encontraba en las proximidades del Mar Muerto y en el interior de la misma había unas vasijas que contenían 7 rollos antiquísimos. Se trataba de una noticia verdaderamente sensacional, porque eran los primeros manuscritos originales que se conservaban de la época en que vivió Jesús. Estos manuscritos pertenecían a la secta judía de los esenios y provocaron una verdadera revolución entre los estudiosos bíblicos. Tras ese revuelo inicial, el estudio de esos rollos fue monopolizado durante medio siglo por un pequeño grupo de estudiosos católicos. Esto provocó las protestas de otros especialistas que se quejaban de que no podían consultarlos y juzgar objetivamente su contenido y las posibles repercusiones del mismo en los orígenes del cristianismo. La polémica culminó con la publicación de un libro cuyo título es suficientemente provocador: El escándalo de los rollos del Mar Muerto, las revelaciones que hacen temblar al Vaticano. ¿Había lugar para semejante escándalo? La mejor respuesta a las acusaciones que se formulaban en ese libro fue la publicación inmediata de todos los textos encontrados en Qumran. Aquí tenemos su traducción española. Pero esta publicación no puso fin a la polémica, como queda claro en el documental que les ofrecemos. Buena parte de los investigadores aseguran que en estos manuscritos no hay realmente nada importante que ocultar. En su opinión, los autores de estos textos poco o nada tienen que ver con Jesucristo y con sus seguidores. Otros sostienen, por el contrario, que estos rollos nos informan del contexto apocalíptico en el que surgió el cristianismo y confirman que sus raíces son genuinamente judías. Según estos expertos, el Jesús visto como Hijo de Dios que propone San Pablo tiene poco que ver con la fe sustentada por esas primeras comunidades judeocristianas. Como veremos en el documental, aún siguen vigentes muchas de las preguntas que se han planteado sobre el contenido de estos manuscritos y sus repercusiones en lo que sabemos acerca de los orígenes del cristianismo. ¿Quiénes fueron los redactores de estos manuscritos? ¿Qué sabemos acerca de sus creencias y de su modo de vida? ¿Contienen algo que justifique el que hayan estado tan envueltos en la polémica? ¿Existe realmente algún motivo por el que hayan tardado tanto tiempo en publicarse todos estos textos? ¿Acaso fueron esenios Jesús y Juan el Bautista, como algunos han asegurado, o al menos se vieron influidos por las ideas de los esenios? ¿Pudo ser San Pablo el embustero que se menciona en algunos de estos textos esenios? Nuestra intención al ofrecerles este documental es que puedan extraer sus propias conclusiones sobre un tema tan apasionante como los orígenes de nuestra fe, un tema del que volveremos a ocuparnos en los próximos meses. Los historiadores lo han sabido siempre, pero para los cristianos que tienen la creencia de que Jesús era el único hijo de María, que permaneció virgen, será una sorpresa saber que el verdadero Jesús tuvo varios hermanos y hermanas, y que después de su muerte sus seguidores fueron guiados por su hermano Santiago, también llamado el Justo.
Eisenman cree que algunos de los manuscritos y esta iglesia primitiva de Santiago tienen mucho en común. Ambos se llaman a sí mismos los humildes, sumisos o pobres. Son los ebionitas. Entonces, los manuscritos están utilizando la misma palabra para referirse a la comunidad del maestro virtuoso, que ese cristianismo primitivo utiliza para referirse a la comunidad de Santiago. Tengamos cuidado. ¿Está diciendo que esos son los primeros cristianos, o no? No. Los primeros cristianos que conocemos, por lo que dicen las Escrituras, es decir, los primeros cristianos palestinos. Ahora tenemos que decidir qué se entendía por cristiano de Palestina en este periodo para contestar su pregunta. Y a esa otra discusión técnica que podemos tener. ¿Quiere decir que existe una diferencia entre los primeros cristianos de hecho y los primeros cristianos de fe? Por supuesto, hay una gran diferencia e incluso no sé si alguna vez se llamaron cristianos. Ninguno de ellos se habría considerado cristiano. La Biblia apenas habla de la iglesia primitiva, de Santiago y de otros miembros de la familia de Jesús. No se veían como una iglesia separada. Su única diferencia con los otros judíos está en la esperanza de que Jesús regresará como Mesías. Pero por otra parte eran judíos estrictos y piadosos, al estilo de los escritores de los manuscritos. Además, estos manuscritos no lo mencionan con claridad, pero es posible que algunos fuesen realmente de ese tiempo. Eisenman ve un fascinante paralelismo. De los manuscritos surgen tres personas. El líder, llamado el maestro virtuoso, que no fundó el movimiento, pero marcó el rumbo. El sacerdote malvado, un enemigo exterior, probablemente el sumo sacerdote de Jerusalén, a la cabeza del sistema. Y una tercera y fascinante figura que perteneció al movimiento pero fue expulsado, y se llamaba el embustero. Y a este embustero alguien le dijo que impartiese enseñanzas equívocas de la ley, para eliminar la frontera que los antepasados habían establecido, para llevar a la gente por el mal camino y negar la ley en medio de toda la comunidad. No podría ser una descripción mejor de lo que hace Pablo en la conferencia en Jerusalén, en el libro de los Hechos y en su carta a los apóstoles. San Pablo, considerado como un embustero, los evangelios narran cómo Pablo, enviado por el sumo sacerdote para arrestar a los seguidores de Jesús, se convierte gracias a una visión cegadora camino de Damasco. En los manuscritos del Mar Muerto, Damasco es utilizada como un nombre clave para mencionar la región donde están situados los campamentos en el desierto. Lo que algunos especialistas han propuesto es que Damasco es un distrito dentro del sistema administrativo romano y otro término para designar la región de Qumran. Se trató de una conversión, las creencias de Santiago, pero que después le crearon conflictos. Aunque muchos estudiosos, incluido Larry Silverman, rechazan categóricamente relacionar ambas cosas, esta teoría se ajusta a la historia. Según podemos reconstruir, parece que muy pronto se desarrollaron dos corrientes. Una, personificada por Santiago el Justo, que quería mantener el cristianismo como una forma de judaísmo, practicando todos los ritos judíos. La otra pretendía ver al cristianismo como un movimiento mundial y ponerlo fuera de Palestina y fuera de la comunidad judía. Y esto, por supuesto, es lo más conocido de las escrituras de Pablo. En esta confrontación entre Santiago y Pablo tenemos el verdadero epítome de lo que se dice de Qumran. En la carta de Santiago dice que si quebrantas un pequeño punto de la ley, eres culpable de quebrantarla toda. Por lo tanto, sé un mantenedor, no un quebrantador. Sé un hacedor. Todas estas palabras las encontramos en el vocabulario de Qumran. Santiago es un cabal representante de la escuela de pensamiento de Qumran. Tiene un compromiso con las leyes del país, con su independencia, resistencia al gobierno extranjero, resistencia al sacrificio extranjero en el templo, resistencia a todo lo extranjero, y Pablo es todo lo opuesto. ¿Qué dice San Pablo? Pablo dice lo opuesto. La vía de Pablo lleva el cristianismo a los gentiles. Pablo dice que todos somos iguales en Cristo Jesús. Pablo representa el cosmopolitismo helenístico.
Pablo ha llegado desde la lejana ciudad de Tarso, años después de la muerte de Jesús, de un mundo de griegos y romanos. Es de buena familia y tal vez lejanamente relacionado con los herodianos. No rechaza a los romanos, al contrario, es incluso ciudadano de Roma y está protegido por su poder. Esos grupos contrarios a Pablo utilizan el mismo lenguaje de Qumran, llamándole un enemigo, un adversario, un embustero, un lenguaraz. Son las mismas expresiones que encontramos en Qumran. La disputa con los seguidores de Santiago resuena en las Escrituras. Cuando exhorta a abrir la fe a los gentiles en el templo, Pablo es rodeado por una multitud enfurecida de judíos que lo quieren matar. Los soldados romanos lo salvan. De la pluma de Pablo surge otro Mesías, respetuoso con el poder, que invita a poner la otra mejilla y a dar al César lo que es del César. Pablo no sabe nada de Jesús. Un hecho que parece conocer es que fue crucificado. No parece disponer de material íntimo, ni siquiera lo cita. Es muy sorprendente que alguien que vive en una proximidad tal y que tendría que conocer historias y haber oído relatos de otra gente, sepa tan poco sobre Jesús. La figura que Pablo sí conoce es la que revela cosas desde una morada celestial. La figura que él llama Cristo Jesús está en los cielos. Es el Espíritu Santo que le revela a Pablo este Cristo Jesús de los cielos. Por eso los grupos de Qumran se habrían referido a un personaje tal como un hombre de mentiras y cosas así, porque obviamente en una situación como esa el Cristo Jesús en los cielos se transforma en lo que piensas que debería ser. Entonces, ¿quién conocía al Jesús terrenal? Bueno, gente como Santiago, la persona que vivió con él, que ocupó su lugar y fue martirizado como parece que lo fue. Por eso, yo digo que una vez encontrado el Santiago histórico, en realidad has hallado al Jesús histórico. Pablo difunde su palabra fuera, lejos de la iglesia de Santiago. Una misión que se adapta mejor al mundo de los gentiles, griegos y romanos. El mensaje de un Cristo para todos, un Jesús más suave que el Mesías de los manuscritos del Mar Muerto. El vocabulario es el mismo, pero los conceptos se invierten. En lugar de agresividad encontramos pacifismo. En lugar de combatividad vemos reconciliación. En vez del mesianismo apocalíptico, tenemos un mesianismo espiritualizado. En vez de un Mesías guiando a las huestes celestiales en una guerra apocalíptica contra el mal de este mundo, vemos a un Mesías que hace milagros, a una figura sobrenatural. La respuesta es muy simple. El poder romano impuso un movimiento mesiánico no amenazador, no combativo y no agresivo que podría tolerar. Los manuscritos se rechazaron porque daban otra interpretación. La gente que conservaba estos manuscritos se negaban a ser parte de ese acuerdo. De hecho, eran muy contrarios y pagaron el precio final. Creo que una de las razones de que los manuscritos estuviesen en una cueva es porque nadie pudo regresar y recogerlos, lo que quiere decir que todos perecieron. Estamos en el año 67, cuando toda una generación posterior a Jesús muere. Los judíos se alzan contra el poder romano, espoleados por una profecía que anuncia la llegada de un nuevo gobernante del mundo. Él expulsará todo el mal de la tierra, pero el Mesías no viene. El apocalipsis se torna en catástrofe y holocausto. El emperador Vespasiano arrasa Palestina. Los judíos son diezmados. Decenas de miles son crucificados, multitud de personas son asesinadas o llevadas como esclavos. Jerusalén arde, el templo es arrasado, sus tesoros saqueados. En este holocausto, los escritores de los manuscritos desaparecen y la iglesia de Santiago se evapora. Lo que queda son las comunidades que Pablo había creado. Serán el modelo del futuro cristianismo y los evangelios. Sin el testimonio de ningún testigo ocular, escritos por apóstoles separados de la vida real de Jesús por una o más generaciones y por la grieta del holocausto.
Los evangelios de Marcos y Lucas fueron escritos entre los años 70 y 90 después del alzamiento, el de Mateo entre el 80 al 100, y el de Juan más tarde, incluso 3 o 4 generaciones después de Jesús. ¿Qué credibilidad tienen los evangelios? Un hecho crucial para los cristianos es la resurrección. ¿Cómo se describe esta? En Marcos, 3 mujeres ven a un joven vestido de blanco. En Lucas, 3 mujeres y 3 hombres ven a 2 hombres con trajes brillantes. En Mateo, 2 mujeres ven un ángel. Y en Juan, solo María Magdalena ve a 2 ángeles. Al compilar su Nuevo Testamento, la Iglesia de Pablo tuvo muchos testimonios contradictorios entre los que elegir, y mucho lo decidió la política del momento. La selección necesitaba tener un amplio atractivo y excluir lo que no agradase a los gentiles. Necesitaría afirmar una ruptura con el judaísmo y desviar la atención de la iglesia original de Jerusalén y trasladar cualquier culpa de los romanos en la muerte de Jesús a los judíos. Así, Jesús casi se transforma en un no judío. La única forma de mesianismo que Roma estaba dispuesta a aceptar era la forma que ahora llamamos cristianismo, que fue, de hecho, adoptada en el Imperio Romano en la forma que conocemos 300 años después. La única forma de judaísmo que Roma estaba dispuesta a aceptar es la forma de judaísmo que conocemos ahora. Y esas son contradicciones para el judaísmo. Es decir, el judaísmo fariseo que se adueña del judaísmo rabínico. Entonces, las contradicciones para el judaísmo son tan extremas como lo son para el cristianismo, porque ambas tienen la misma visión farisíaca hacia el poder romano que he estado señalando, y que es la de la aceptación. La estrella de la profecía es utilizada por su fundador, un oscuro rabí. La mayor parte del mundo no ha oído jamás su nombre, Rabí Jochanan ben Zocha. Los judíos lo conocen, pero otros apenas lo conocen. Se dice en los materiales talmúdicos que salió de incógnito de Jerusalén en un ataúd en los tiempos de la guerra con Roma, entre el 67 al 70 después de Cristo. Él disparó una flecha al campo romano diciendo: el rabí Jochanan es amigo del emperador. Eso revela la orientación del partido fariseo. Estaban con los romanos. Entonces es llevado al campo romano y revela la profecía mesiánica a Vespasiano. Vespasiano es el futuro emperador romano y será quien destruya Jerusalén, el padre de una nueva familia imperial llamada Flavio. El líder, el general de los romanos. Sí, y le dice: eres el gobernante del mundo llamado desde Palestina para gobernar al mundo. Lo que ha hecho esta persona es aplicar la más preciada profecía de su pueblo al destructor de su pueblo, el destructor del templo y de su tierra natal. Nada podría ser más cínico ni más humillante. Pero, ¿qué hay en los manuscritos? En esos rollos tenemos la literatura de un pueblo que no se sometía. Podemos creer en la política del rabí Jochanan o en la de Jesús que sugiere poner la otra mejilla, o como dice Pablo, las autoridades romanas son aquellas que debes aceptar. Podemos creer que es una política pragmática y que era la más sabia para sobrevivir. Pero no puedes sino admirar a esa otra gente rebelde. Estemos o no de acuerdo con ellos, eran los mártires de la época. Los otros eran los acomodaticios. Y la razón de que no sobrevivieron es porque anhelaban la totalidad. La literatura que nos legaron y que ha salido a la luz son los manuscritos. Nicea, año 324, 3 siglos después de Jesús. Constantino, el primer emperador romano en abrazar el cristianismo, convoca a los obispos. Existen disputas teológicas sobre la verdadera naturaleza de Jesús, hombre o Dios. Lo que decide Constantino se convertirá en la base del credo cristiano hasta hoy. En la auténtica tradición romana, por voto mayoritario de los obispos y por decreto imperial, Jesús se transforma en un Dios. El rumbo iniciado por Pablo concluye: todas las voces disidentes son silenciadas. Las opiniones de Eisenman son ferozmente combatidas. Quizás sus ideas digan más sobre la Biblia que sobre los manuscritos del Mar Muerto, pero reavivan una antigua polémica.
¿Está la Iglesia en lo cierto respecto a Jesús? Cuando el misterio de Cristo se basa en la realidad histórica, surgen las dudas. Estos temas siguen siendo una cuestión de fe.